No sé si quieres que diga en el vídeo que no sois terraplanistas o eso me cae en la boca. Jamás. Mola que no... No es el que no lo entienda es porque no es lo suficientemente inteligente para entenderlo. Vale. No pasa nada, ser tonto es algo parte de la gente que está en la viña. Vale, single con vídeo de Flutter. Como le dije un día a una tía en un post en Facebook, le contesté a raíz de otro comentario que había leído por ahí, digo yo, no cambies nunca porque también tiene que haber gilipollas. ¿Qué pasa? Yo no sé qué le pasa a mi puta cámara que siempre decide que tú eres el importante, siempre te coge a ti. Hola, ¿qué tal? Como veis, hoy tengo compañía. Hoy está Jesús otra vez colaborando con nosotros a ver si le engaño para que venga muchas veces más. Resulta que acaba de volver de un viaje a Japón. No es la primera vez que está allí, es más, la anterior vez se compró un guitarrón de la hostia y pronto haremos una review de ese guitarrón. El caso es que en su viaje estuvo en sitios muy interesantes que os van a gustar a todos vosotros, los amantes de las guitarras y los que estáis continuamente sufriendo el síndrome del gas. Así que sin más preámbulos, vamos al lío. Una guitarra muy difícil de conseguir fuera de Japón, y si la compras fuera de Japón te la tienen que enviar desde allí porque es para el mercado de allí y te sale por un pastizal estupidísimo. Y aunque la guitarra podría valerlo, pues bueno, a mí me salió bastante más barata de lo que te saldría si intentas comprártela en Europa. De hecho creo que a Europa ni siquiera llegan. Sí, pues yo no la había visto nunca, o sea, esta guitarra no la había visto nunca. La guitarra es una SP Snapper Burner que compré en Big Boss Guitars, creo que se llama la tienda. Me costó unos 2.200, 2.300 euros, más lo que me salió el estuche, más lo que me costó subir la guitarra al avión, porque como se pasaba por esto del tamaño máximo, tuve que pagar un recargo de $140, muy ricos. Pero si te la compraras en Europa esa guitarra, ¿cuánto te costaría? Por 3.000 y pico euros. Se encarece sustancialmente si la intentas traer a Europa. Os voy a poner una fotito de la guitarra, ahí la tenéis. De todos modos tienes un vídeo en el que salgo tocando con ella. En el canal, puedes poner el link. Ah, vale, pues mira, os dejo aquí la tarjeta. Aún así, no os preocupéis que vamos a hacer un vídeo review de esa guitarra, analizándola a fondo, porque es una guitarra para analizar, de verdad que es un pedazo de obra de arte, la verdad que sí. Tiendas de música y de guitarras en Japón hay muchas. En todas las ciudades puedes encontrar fácilmente cualquier tienda con bastantes marcas, bastante equipo y variedad. Pero en Tokio hay un barrio que se llama Ochanomizu, que básicamente es una calle enorme con mogollón de tiendas de guitarras. Eso me recuerda que cuando yo estuve en Nueva York, que también he estado un par de veces porque también es una ciudad fabulosa, y estoy deseando volver otra vez, o sea, de verdad, si yo fuera rico, creo que una vez al año iría a Nueva York. Y por lo que me cuenta mi hermano, pues otra vez al año también iría a Japón. Vale. Son 2 veces. Es cierto que la primera vez que estuve en Nueva York, el dólar estaba bastante devaluado y el euro estaba muy fuerte, y realmente el ahorro comprando guitarras era muy grande, pero la segunda vez no valía tanto la pena comprar una guitarra allí. Lo que sí puedo decir que es una maravilla es que en Nueva York hay una oferta de tiendas de guitarra, yo no sé si tan grande como en Japón, pero enorme. Es más, hay una cadena de tiendas, rollo lo que sería aquí en España un MediaMarkt, pues imaginaos. Una cadena de tiendas que se llama Shamash, que son macro tiendas enormes de instrumentos musicales, tienen una oferta que se te va la olla. Encima hay calles enteras dedicadas a tiendas de música. Lo sorprendente es que al final yo estuve en Shamash varias veces, y donde compré, que recuerdo que me compré un looper de estos de... Un Octaswitch, ¿no? Sí, el Octaswitch de Carl Martin este. Que ahora tengo yo. No, pues ya no lo tienes, no lo uso. Lo he vendido. Ah, pues entonces no pongas esto en el vídeo. La cosa es que al final yo, cuando compré en tiendas más pequeñas, pero es cierto que la oferta de tiendas era increíble, nada que ver con lo que nos podemos encontrar aquí en Madrid, que no nos podemos quejar, porque tenemos muy buenas tiendas de guitarras, pero claro, ahí juegan unas ligas muy diferentes. Sí, es un desfase. En el barrio principal de guitarras que hay en Tokio, aunque hay más zonas con tiendas y en otras ciudades, hay un barrio famoso porque solo hay tiendas de guitarras, básicamente. En la línea Chuo, en el metro de Tokio, puedes llegar fácilmente, es muy accesible, muy fácil llegar, como ir a 4 caminos. O sea, sí. Vamos, que es una zona céntrica y principal, sí, y que no es muy difícil. fácil. Desde la estación que se llama Tokio, tienes 2 paradas, me parece, o algo así, o sea... Súper sencillo. De todos modos ahí veréis que el metro juega en una liga que no tiene nada que ver. Si algún día vais a Japón sabréis que el metro
juega a otro nivel. Y las tiendas de música también, ¿no? Traigo un montón de fotos y de vídeos para que podáis ver un poco la experiencia que he vivido yo yendo ahí, que mola un puto huevo. Es como ir al cielo de la guitarra, básicamente. Es el puto NAMM, es el NAMM, pero en Japón. Lo que pasa es que hay de todo, no solo guitarras de boutique guapísimas y carísimas. Esta es la entrada a Big Boss Guitars, que es donde compré la ESP esa. ¿No? De hecho ahí se puede ver, se ve el cartel de ESP. Y ahí, según entré por la puerta, la primera vez que fui, había un pibe con el que luego mantuve correspondencia por email durante una temporada. De que básicamente al final era resolver dudas sobre la guitarra y él me recomendaba cosas y tal y cual. Pero la verdad es que empezó a haber algo de colegueo ahí. Lo que pasa es que un buen día dejó de trabajar en esta tienda y cuando volví ya no estaba. Entonces, como yo contactaba con él por un email que era de la tienda, aunque hablábamos de colegueo, dejó de contestar al email porque ya no usaba. Ya no tenía el email, más que nada. Como puedes ver, esta es la planta baja. Esta tienda tiene 2 plantas. Raro en Ochanomizu, porque por norma general las tiendas en Ochanomizu tienen mogollón de plantas. Y te cagas de la cantidad de stock. Pensé que ibas a decir justo lo contrario, que eran solo de una planta, tal. No, al contrario. Bueno, compré un overdrive, que también veréis en algún otro vídeo, en este último viaje que hice, y lo compré en una 6ª planta de una tienda, en la que la 6ª planta solo estaba dedicada a pedales. Aquí puedes ver 700 trillones de modelos debajo. Todo esto es un poco nivel amateur, ¿no? Son las gamas bajas de la tienda que están en la planta baja, y luego ya cuando subes las escaleras, aquí ya se ven los pepinos. Aquí ya tienes las Music Man, las Zemaitis, las Strandberg, una marca curiosa que tienen ahí que se llama Killer Guitars, que están bastante guapas. Y por supuesto ESP. Big Boss Guitars se dedican a muchas marcas, pero principalmente tienen ESP, y de hecho tienen vendedores exclusivos de ESP, que si tú les preguntas por una guitarra, de entrada lo primero que te van a ofrecer es lo que tengan de ESP. Y de hecho, aunque yo compré la guitarra aquí y compré una ESP, probé guitarras probé como 30 guitarras porque el tío me las echaba a las manos. Él estaba muy contento, era un lunes por la mañana y estábamos básicamente él y yo solos en la tienda. Había algún otro empleado y tal, pero estábamos él y yo solos y estábamos probando todas las guitarras que encontrábamos en la tienda, que eran montones de guitarras, la verdad. Y al final yo le pregunté y le dije, a ver, busco esto, me dedico a esto y necesito una guitarra con estas características. Y llegó el tío, apareció con la guitarra que luego me compré y me dijo, esta. Pero sin, o sea, en plan de esta, la que tenía. Luego ya prueba todas las que quieras, pero esta. Y en efecto. Toqué fácil media hora larga con la guitarra, o sea, me senté ahí, porque además es una guitarra que tiene muchas opciones, ya lo veréis. Y estuve trasteando mucho con ella y claro, no me despegaba. Y yo nunca he sido muy de Stratos. Y hostias, joder, desde entonces las veo con otros ojos y les veo un rollo que antes no les veía. Y hostia, mola, me gusta mucho. De hecho, pese a que tengo PRS Custom 24 Top 10 y bla 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 bla, mi guitarra de cabecera y con la que más toco con diferencia es con esta. ¡Tosakoi to your wheelchair! Otra cadena gorda que hay de guitarras en Ochanomizu, una cadena de tiendas que se llama Ishibashi. Trabajan todo lo que pillan, o sea, no hay marca que no encuentres ahí. Las tiendas son, esta tienda no sé si era de 6 o 7 plantas, además tiene un ascensor dentro, ¿vale? Tiene su propia sección de solo bajos, o sea, ahí la gente con menos DI entra por ahí y se quedan ahí en su cuartito de 60 metros cuadrados hasta el culo de bajos de 5.000 euros. Y nosotros tenemos 6 plantas en las que realmente guitarras, lo que vienen siendo guitarras, va por estilos la tienda. Es decir, abajo del todo tienes todo tipo de guitarras, de todas las marcas Gibson, Fender y todas las otras que no conocéis. De Gibson, Fender, Jackson y todo lo demás. Todas esas. Bueno. Lo curioso es que luego subes a la siguiente planta y es como la planta de solo hay Fender. Cada planta tenía un tipo de guitarras, ¿no? Tenías pues las Fender, luego la siguiente planta era como de guitarras de música de fusión, ¿no? Del rollo, pues eso, Sur, las Charvel estas nuevas, que no es que sea la marca nueva, pero ahora tienen unos modelos así como rollo muy fusión que usa Guthrie Govan y todo esto. Sí. Las molan huevos de guitarra, Tom Anderson, PRS, Caparison. Y luego ya tenías una planta que era la planta de metaleo, ¿sabes? En plan de... Y eran todas las guitarras, pues eso, las Dimebag, mogollón de Flying Nubes... Vamos, pues una planta en la que como te tropezaras te cortabas seguro, con algún pico. Mueres clavado contra algo, sí,
una planta, todo lleno de picudas y de muchas Strandbergs, guapísimas también, que allí ¿sabes? Aquí en España es bastante jodidillo encontrar guitarras de esa marca. Y allí en Japón pegas una pata a una piedra y te salen 4 o 5 en cada tienda. Tienen modelos exclusivos de Japón, que están guapísimos, que valen un pastón, eso sí. Tienen un guitarrista de una banda de allí, ni puta idea de cuál es la banda, el tío se llama Leda. Ajá. Y toca con una Strandberg de 8 cuerdas blancas súper bonita, pero que vale como 5.000 euros. Si los tienes, pues... Que es la que te enseñó el de la tienda, Sí, que dijiste tú, pues igual no yo me la le dije, compro". ando, porque tengo una Strandberg de 8 cuerdas y me gustaría a lo mejor tirar de algo, de otra igual, porque a mí me gusta tener las guitarras por duplicado, por eso de que tiendo a joderlas en directo, a romper cuerdas. Siempre voy allá donde vaya a tocar, llevo 2 instrumentos de lo que necesite en ese momento. Y si voy con la de 8 cuerdas por ahí, pues si no tengo otra 8 cuerdas y por lo que sea la rompo, pues no puedo sustituirla. Claro. No tiene sustituta. Correcto. Entonces pensé, bueno, si me sale bien de precio, pues me puedo pillar otra Strandberg, pero no salía bien de precio. No existe la opción barata, porque solo son modelos exclusivos de Japón, Signature de no sé quién, y valen un pastón estupidísimo. Las normales, ¿no? Las estándar de Strandberg no las tienen allí. Entonces un poco en plan pensé, pues para eso me la compro en Europa. En Ishibashi tienen, cuando ya pasas el barrio de la muerte con las guitarras de la destrucción, a partir de ahí ya tienes una planta que es de consumibles, es decir, correas, pero correas, o sea, me compré una correa Rayton, ¿vale? Que es una marca española. El 80% de los modelos de Rayton que hay allí no los he visto aquí, nunca. Y es una marca española. Ya. Y como me gustan mucho esas correas, pues la verdad es que tengo como 6 o 7 y valen 50 pavos. Hay una marca japonesa, bueno, no sé si es japonesa la marca realmente, pero solo las he visto en Japón. Son de fabricación japonesa, otra cosa es que los dueños ya sean de otro lado, pero sé que son de fabricación japonesa. Es una marca que se llama Zemaitis, tenemos aquí algunos vídeos recurso para que podáis ver los diseños guapísimos que tienen estas guitarras. Y de hecho, cuando me compré la Strato, dudé de si comprarme una de estas. Pero yo el problema que tengo es que cuando toco en directo voy pegando botes por ahí y es posible que le haga daño a la guitarra. Y me daría bastante coraje joder una guitarra que está tallada y acabada en plan súper guapo. La que tiene unos acabados increíbles. Y como yo soy de destruir las guitarras, dije pues mejor destruir una Strato, que es más sencillita, menos parafernalia, en vez de destruir una Zemaitis, que me daría bastante coraje, ¿no? Porque Bueno, son lo guitarras... peor de todo es que las Stratos muchas veces valen más que las Zemaitis, también te lo digo. Vale, y bueno, y probé un pedalillo que luego compré en un Roland Jazz Chorus amplificador mitiquísimo que suena que se te caen los cojones al suelo. Con una Stratocaster roja que tenía el tío ahí, en plan, además tenía la marca tapada y todo, o sea, en plan de... Esta es la de probar cosas y era una Fender Strato que era un poco en plan de... A ver, toda la tienda está llena de Stratos, creo que, ¿sabes? O sea, no... O sea, renta pavos de Había- verdad. tenía- ¿no? yo creo que es que era la suya. O sea, debe de ser que era su guitarra o yo qué sé, pero en la planta de los pedales, que era la de arriba del todo, la sexta o la séptima planta, es que era una locura la tienda esa. Solo había pedales, vitrinas y vitrinas hasta el ojete de pedales y había, de hecho, me preocupé un poco al ver que iba vitrina por vitrina y decía, ese lo tengo, ese lo he tenido, ese lo tengo, joder, he tenido muchos pedales. Me he gastado demasiado dinero en putos pedales, ¿sabes? Sí, y muchos de ellos eran una puta mierda tremenda, ¿sabes? O sea, al final he tenido que renovarlos. Y le llegué al pibe y le dije, saca el mejor overdrive que tengas en la tienda. El mejor. Porque yo qué sé, me pensaba comprar una guitarra que es bastante más cara. Y como al final descarté lo de la guitarra, porque lo que yo buscaba se me iba de las manos totalmente, dije pues nada, un overdrive, a ver qué pasa. ¿Qué es lo mejor que tengas? No hay límite de precio. Y llego pibe y me saco uno que tampoco es tan caro, la verdad. Este estará por 150, 160 euros, ¿no? Un poco... No está mal, no está mal. Esto overdrive más caro. Sí. De hecho, probé uno bastante más caro, en plan de uno de 200 y pico euros, de una marca de boutique de estas de Dinamarca o algo así, que realmente era como este, y de hecho sonaba prácticamente igual, también tenía canales A y B, ya lo veréis, el pedal en sí. Pero al final el caso es que el pedal ese de boutique y el Fender este, me gustaba más el Fender porque era más editable, tienes ecualizador de banda y tenías más cosas que las que traía el otro pedal, aunque el otro pedal también sonaba de la hostia. Lo que pasa es que creo que no, o sea, los dos me gustaban mucho como sonaban. La Strato que me puso el tío para probar, lo podréis ver, sonaba de pelotas. O sea, no sé qué tipo de Strato era ni nada, no tenía pinta de tampoco ser una Strato. No sé si el mercado es exclusivo, la verdad es que no me fijé lo suficiente, pero os puedo decir que PRS hay, o sea, en todos los putos lados. Hay PRS, es verdad que hoy en día es una marca súper puntera, al nivel de las dos más grandes que ha habido siempre. Y hoy en día PRS están haciendo las cosas mucho mejor.
de lo que lo hacen las otras marcas grandes, aunque hay muchas marcas más pequeñas que se están haciendo un hueco en el mercado por ofrecer otra cosa. Lo que pasa es que al igual que Gibson y Fender encontraron su público y su producto, PRS también lo ha encontrado y están ofreciendo unas cosas muy locas. Cuando nos vamos a gamas altas son carísimas, pero es que yo tengo una PRS de 900 y pico pavos y la saco en directo. Es verdad que para ser de la gama baja es una guitarra cara, es una Zach Myers. Es verdad, la que lleva una F, que es con un cuerpo semihueco. Es semihueca, guapo. Fotito. Y es una guitarra que para lo que vale es cojonuda. Un día le hacemos una review si queréis. Sí, por favor. Darle a like. Slap like, no. Y suscribiros. En el barrio de Ochanomizu tienen una tienda dedicada a Martin y Gibson. Y ya. Qué guapo. Ni siquiera entré, o sea, me quedé en la puerta, eché un vistazo así y dije, bueno, pues... Para que veas que en este canal Gibson son grandes guitarras, pero no son para nosotros. Simplemente. Sí, porque pues, sencillamente yo he de reconocer que para mí una Gibson enchufada a un buen ampli con la saturación adecuada es la puta mejor distorsión que te vas a encontrar jamás. O sea, a mí personalmente me entusiasma cómo suenan, pero no me vale la pena ni lo que tengo que pagar por las que suenan bien. A mí simplemente es que son guitarras que no me atraen especialmente, ni estéticamente, ni el concepto de sonido que puedo sacar de ellas. Siempre me falta algo o me incomoda algo. Entonces al final, pues Sobre todo... he probado muchas, no he comprado ninguna. Es incómoda, es pesada, la ergonomía. En parte la estética, aunque tampoco es que a mí las guitarras me entran por el oído y por las manos, no por los ojos. Pero es verdad que si es bonita, ayuda. Y por norma general, la gente que ve mis guitarras me suele decir, joder, tío, qué guitarras más bonitas. Bueno, pues en conclusión podemos sacar que las tiendas de guitarras en Japón y en general la atención, ya no sé si tanto a los clientes en general o a los occidentales, que cuando aparecemos por ahí nos ven cara de que medio tocamos ya. Me has comentado que los japoneses probando guitarras no es que tengan unos niveles muy elevados como A ver, a mí me gustan mucho los grupos de música japonesa, bueno, no los conozco todos, pero he escuchado muchos, y por norma general los guitarristas, hay casos de peña que toca un puto huevo como Siu, pero son los menos, o sea, normalmente son gente, y esto es muy inteligente a la hora de hacer música, que tocan para la canción y no para lucirse, ¿vale? Y esto es algo que tenéis que aprender vosotros. Cuando llegas a determinado nivel vas a querer tocar más rápido, correr más, dar más notas y ser el más fardón de tu barrio. Pero no se te olvide que siempre va a haber por ahí gente que te folla vivo. Y además, si es asiático, suele tener 7 años. Yo sí que me he encontrado en las tiendas de música de Nueva York, es que cuando entraba me daba hasta vergüenza coger una guitarra y probarla. Otra cosa muy llamativa es la enorme atención que ponen de cara a vender. Al fin y al cabo son vendedores y lo hacen muy bien. Y se desviven porque salgas contento y satisfecho de tu compra. Hasta el punto de que yo le llegué, cuando me compré el Astrato, y le dije al tío... verás, es que la palanca va de lujo, porque la verdad es que el puente de esa guitarra es una movida especial, ya os hablaré de ello. Y le dije que lo que pasaba es que el pivote, ¿no?, de plástico que tiene, pues no me molaba de que fuese de plástico. Y le dije que si tenía uno que fuese en acabado metal, ¿no? Y me dijo el pibe, por supuesto. Y se fue a otra tienda en la misma calle, en otro lugar, eso es un poco más escondida, hay una tienda de piezas de cosas de SP. Entonces puedes conseguir golpeadores, láminas de madera, los esquemas y los moldes para que puedas tú hacerte tus propias guitarras. Wow. Te venden tablones de madera, te venden toda la electrónica de las guitarras SP y en realidad de otros muchos modelos, porque muchas veces, por ejemplo, mi SP lleva los potes que llevaría un Astrato. Lo mismo. Es verdad. Bueno, el caso es que el tío se fue a la tienda de enfrente, después de haber estado 4 horas ahí probando guitarras sin parar, que probé cada burra. Probé una que llevaron al NAMM del 2015, que valía 6.000 euros. Y era una Horizon color verde canario, guapísima, pero claro, era en plan de, tampoco, o sea, 6.000 euros no me merece la pena porque lo voy a reventar contra algo o contra alguien. Porque luego además me dijo, y además por comprar esta guitarra te doy 5.000 yens extra de regalo para que te compres lo que tú quieras. Compré un portapúas, así sencillito, que lo quería para tocar el bajo en Flatter Society. Playing bass with a pick, it's not a pick.
Y me compré una correa, una Rayton, unos bloqueadores de estos para la correa, de estos no salen. Bueno, en definitiva, pensad que una parte muy importante o una parte muy bonita de los guitarristas es ir a comprar instrumentos musicales. O sea, la experiencia de echar la mañana entera en una tienda, probando una detrás de otra un montón de guitarras, incluso comprando una guitarra que ni siquiera sabías que era lo que andabas buscando. Las tiendas físicas, y con esto ninguna tienda física me está pagando, pero os puedo decir que las tiendas físicas están sufriendo mucho las compras por internet e incluso están igualando los precios que ofrecen las páginas web para que quieras comprar en tienda física. Y lo que os puedo decir, a los que no llevéis mucho tiempo en esto, porque los que llevamos tiempo en esto sabemos disfrutar de ello, no solo es la marca o el modelo, la propia guitarra tiene mucho que decir. Al final las guitarras tienen, incluso las que se montan en serie, una parte muy artesanal. Y hay guitarras muy bien construidas y hay guitarras no tan bien construidas. Comprar por internet es una cosa muy fría. La gente de las tiendas de música está igualando los precios de internet, aunque eso les duela muchísimo en los márgenes de beneficio. Esa gente ya les cuesta muchísimo ganar dinero. Yo me acuerdo hace tiempo que cuando ibas a una tienda física a comprar, siempre te hacían algún regalo cuando te comprabas una guitarra y la pagabas en metálico. Ahora ya eso es una cosa inviable, es que no pueden hacerlo porque no tienen márgenes, porque para poder vender lo que están haciendo es venderte casi al precio que les cuesta a ellos. Ayudemos a nuestras tiendas para que sigan existiendo. Y recordad, chicos, que el número adecuado de guitarras siempre es las que tengas más una. Correcto.